de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Bueno, el Señor Jesucristo nos viene hablando y nos viene afirmando en el reino de Dios. El reino de Dios lo que estamos viendo es en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, que pronto lo veremos, y en Mateo capítulo 7. Y estamos hablando literalmente del capítulo 5, donde iniciamos con las bienaventuranzas y hasta el día de hoy ya vamos ahí en el versículo 38. Por eso yo quiero que vaya usted ahí a la palabra de Dios. Hoy lo voy a compartir en palabra de Dios para todos. Así que acompáñenme allí al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 38. Vamos a leerlo hasta el 42. Dice la palabra de Dios: ustedes saben que se les dijo a nuestro pueblo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te peguen en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu abrigo. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro, con él camina 2. Y al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Bueno, gloria a Dios. Padre de la gloria, damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no volverá vacía. En esta noche el Señor me permite compartir una palabra, la cual he titulado como la ley del talión o el amor. Es una pregunta. ¿La ley del talión o el amor? ¿Qué prefiere? ¿Por cuál de las dos usted decide? Entonces, óigase bien, tus palabras miden el crecimiento que tú tienes ante Dios. Tus palabras. Este domingo se habló de que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso va a medir qué tanto tú confías en Dios o en tu propio yo. Qué tanta fidelidad, qué tanto poder tiene esa palabra en ti. Y por eso el Señor me permite hoy continuar con esto que para muchos es como difícil de digerir. ¿Cómo así que si me pegan voy a poner la otra? No, yo manso pero no menso. Muchos van a decir. Pero la ley del talión o el amor, que es lo que vamos a empezar a mirar, ¿por qué Dios, en este caso Jesús, está hablando literal de este punto que para muchos es algo muy controversial? Pues bien, Jesús está citando todo lo que hemos venido compartiendo hasta el día de hoy, en estas últimas charlas. Jesús ha venido citando mucho ¿qué? La Torá, la ley, el Pentateuco. Recordemos cuál es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y él está citando mucho en el reino, o sea, el evangelio del reino, que es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y hoy que estamos continuando este estudio en Mateo capítulo 5, ya vamos en el versículo 38, vuelve y cita, ¿qué? La ley. Porque muy claramente Dios nos decía que a través de Jesús que Él no vino ¿a qué? A abrogarla. Él vino fue ¿a qué? A darle el verdadero significado.
Y pues bien, hoy vamos a hablar de este tema que es muy controversial para muchos, pero que es parte y esencia de un hijo de Dios. Entonces, Jesús estaba citando, óigase bien, Éxodo capítulo 21. Vamos a mirar Éxodo capítulo 21 a partir del versículo 22. Dice, si dos hombres, mientras pelean, golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. El esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto es la multa. Versículo 23. Vamos a leerlo hasta el 27. Si la mujer queda herida, se debe cobrar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, dice aquí el 25, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Si alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, lo debe dejar en libertad a cambio del ojo. Y el 27, si de un golpe le tumba un diente a su esclavo o esclava, debe darle libertad a cambio del diente. Entonces ahí es donde podemos empezar a mirar que Jesús estaba nombrando esta ley que se le conoce como la ley del talión. Talión. Donde decía Jesús en el versículo 38 de Mateo, ustedes saben que se les dijo a nuestro pueblo, o sea, a los judíos, a los hebreos, ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces, si nosotros miramos, quiero que me acompañe allí a Levíticos capítulo 24, mire cómo nos desglosa un poquito más este mensaje de la ley. El que mate a otro ser humano, Levítico 24 versículo 17, vamos a leerlo hasta el 22. El que mate a otro ser humano será condenado a muerte, y el que mate a un animal ajeno debe pagarlo con otro animal. El que le cause una herida, versículo 19, a otra persona, ¿qué dice? Sufrirá la misma herida que haya hecho. Y mire lo que dice en el siguiente versículo 20. Hueso quebrado por hueso quebrado, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará el mismo daño que haya causado. El que mate a un animal debe pagar por él, y todo el que mate a otro ser humano será condenado a muerte. Habrá una sola ley para todos ustedes, la cual se aplicará tanto al ciudadano como al inmigrante, pues yo soy el Señor tu Dios. En estos dos versículos que hemos anunciado de Éxodo y de Levítico, ¿cierto? Estos dos pasajes bíblicos, en la cual hace referencia a Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 38. En lo primero que leímos en el Éxodo, está dando una norma de justicia, ¿cierto? Humana, llamémoslo así, dirigida por Dios a través de Moisés, pero era una norma de justicia humana, o sea, ¿qué se debía establecer como un orden? Y en Levítico, que era lo que acabamos de hablar, es como una justicia restaurativa social, o sea, usted la hace, usted la paga, ¿cierto? En su momento, por eso hablamos del título de esta charla, la ley del talión, ¿qué es lo que estamos hablando? O el amor. Usted verá. Y por eso Jesucristo, ahorita lo vamos a mirar, como Él no distorsiona, sino le da la dirección. Y se nos olvidó, con el paso del tiempo, el proceso. ¿Por qué yo debo tomar una decisión en su momento
pero no conforme a mi placer, a mi deleite, sino conforme a Dios. Y el proceso es el siguiente. Miremoslo. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 17 en adelante. Deuteronomio 19, 17 dice: los dos hombres que tienen la disputa se presentan ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que estén al servicio en esos días. Entonces los sacerdotes investigarán cuidadosamente si el testigo que dio falso testimonio en contra de su hermano. Si se comprueba el falso testimonio, entonces le harás al testigo que dio falso testimonio lo mismo que él planeaba hacerle a su hermano. Así quitarás el pecado de en medio de ti. Vamos a leerlo hasta el 21. El resto de la gente se enterará de esto y vendrá temor. Ellos nunca más harán una maldad de esta clase. No tendrás compasión de él. Una vida se pagará con otra vida, un ojo con otro ojo, un diente con otro diente, una mano con otra mano y un pie con otro pie. En pocas palabras, se nos olvidó que antes de vivir o establecer o tomar esa justicia, la justicia de la ley del talión, hay que estar en la presencia de Dios. Vea que aquí en Deuteronomio dice: los dos hombres que tienen la disputa se presentan ante el Señor. No es uno, tiene que ser. Y entonces la ley del talión muchas veces se estaba desfigurando, perdió esa esencia, porque no se presentaban los dos. Ni siquiera uno se presentaba en la presencia de Dios, sino se presentaba en la presencia ¿de qué? De los hombres. ¿Para qué? Para justiciar. Nunca se presentaron delante de Dios. Por eso Jesús literalmente habla allí en Mateo 5, versículo 38, dice: ustedes saben que se les dijo a nuestro pueblo ojo por ojo y diente por diente, todo lo que leímos. Versículo 39, pero ahora yo les digo, ¿ve? Pero ahora yo les digo. Ahora, quiero solamente hacer un resumen muy por encimita, que esto es algo que nos puede servir como historia, y es porque hoy en día lo que es la jurisprudencia, los jueces, ¿cierto? Los que estudian la rama del derecho, los abogados, literalmente estudian todas estas normas. Y entre ellas está la ley de talión. Pero óigase bien, vamos a hacer así por encimita. ¿Quién fue Hammurabi? Óigase bien. Hammurabi fue un rey de Babilonia. Póngale cuidado. Hammurabi fue un rey de Babilonia, más o menos en los años de 1700, aproximadamente por ahí, antes de Cristo. No se le ocurrió a este hombre, a este hombre se le ocurrió poner la ley por escrito, pero no tanto la ley de Dios, sino la ley de los hombres. O sea, para poner un orden. Y este hombre colocó esta norma, un código, llamémoslo así, donde colocaba unas sentencias jurídicas para, especialmente, sus subalternos, en este caso sus soldados, sus guardias, todo eso, ¿cierto? Pero era muy severo. ¿Por qué? Porque él establecía de que se tenía que matar al que saliera culpable. Pero él también tomó de los escritos de los hebreos. Recuerden que Babilonia es un imperio. Después de que Moisés libera al pueblo, el pueblo se esparce por la tierra de Canaán. Ahí es cuando vienen los babilónicos o el imperio babilónico.
y toma posesión de aún inclusive el mismo pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya tenía unas normas, ya tenía una ley, ya tenía la Torá. Y entre la Torá se hablaba de la ley de Talión. Y pues este hombre llamado Hammurabi, el rey de Babilonia, toma esos escritos y los anexa, llamémoslo así, a su territorio como leyes también. Pero entonces aquí es donde nos podemos analizar y darnos de cuenta que todo proviene de Dios y todo nace en Dios. Entonces, las leyes que hoy en día conocemos, muchas de ellas vienen de Dios. Por algo el Señor dice, sométanse ¿a quién? A toda autoridad estipulada por Dios. O sea, todo lo ha determinado Dios. Bien, entonces, ya conociendo un poquito de quién fue Hammurabi, quiero volver otra vez a la historia de los hebreos. Allí el profeta Moisés, cuando recibe la ley de Dios, cuando él recibe esas normas que iban a ser establecidas en unas tablas de piedra, óigase bien, ¿por qué le da esta ley, la famosa ley del talión? ¿Por qué se la dio a Moisés? Porque si recordamos, tiempos atrás, antes de Moisés, estamos hablando del Génesis, ¿cierto? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba allí? Recordemos así rápidamente cuando Caín mata a Abel. Como no había una ley que imputara, que judicializara, pues entonces lo maté y ya. Pero Dios, que es la justicia máxima, Él decreta algo allí en Génesis 4:15, que lo dice muy claramente, dice que le pone una marca en la frente. ¿A quién? A Caín. Y le dice, ahora el que te mate a ti, ¿cierto? Tendrá que pagarlo. Entonces dice, no, te pongo esto, ¿para qué? Para que quien te encuentre no vaya a justiciarte. O sea, pone ¿qué? Justicia. Pero si avanzamos, ahí ese mismo capítulo 4, por allá en el versículo 23, habla de quién, de Lamec, ¿cierto? Y allá dice que Lamec pronuncia algo similar a lo que Dios le había dicho en este caso a Caín. Mire lo que dice. Lamec le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por pegarme. ¿Y qué dice en el 24? Si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado, ¿cuántas? 77 veces. Entonces, démonos de cuenta que en ese entonces pues, no existía como una ley que regulara el asesinato, sino maté, ya, porque no me gustó, porque esto, lo maté. Entonces por eso viene esa ley de Dios a Moisés y le da la ley del talión. ¿Para qué? No tanto para ajusticiar, sino para qué? Que viniera temor. Para que, a ver, esto no es matar por matar, esto no es apedrear por apedrear, sino que tienen, como lo leíamos en Deuteronomio, tienen que presentarse en primero ante Dios. Y hoy en día podemos analizar y ver que en los estrados judiciales, cuando hay un pleito entre dos personas, ¿quién va a la presencia de Dios de los dos? Ninguno. Van es a la presencia del abogado, a ver cómo van a sacar el pleito, cuánto billete le paso, pero necesito que me saque esto. Adelante. Y entonces, ahí es donde se distorsionó la ley del talión. Porque ya no es vamos a mirarlo, póngale cuidado.
En un principio, Dios buscaba el orden. Dios permitió que se levantaran después de Moisés y de Josué, se levantaron jueces. Por eso existe el libro de los jueces. Y esos jueces eran los que tenían, llamémoslo así, esa autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para determinar juicio, bien sea libertad, muerte o condenación en su momento. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? Los jueces nunca entregaron, llamémoslo así, su legado, sino que quedaba en ellos, moría en ellos. Por eso tuvo que permitir lo que llamamos el reloj de los jueces. ¿Cuál es el reloj de los jueces? Que llamamos, o que se ha conocido, que era un ciclo. ¿Qué era un ciclo? Cuando estaban a las 12, llamémoslo así, en el horario de un reloj, ¿cierto? Las manecillas de un reloj, cuando estaban a las 12 era porque nacía un juez y los llevaba a la libertad. Y sí, este es el que va. Un ejemplo, Sansón, que mató a muchos filisteos. Un ejemplo, una Débora, y todas esas personas que estuvieron, que los llevó ¿a qué? A salir, llamémoslo así, de la esclavitud por un tiempo. Pero luego empezaba otra vez el reloj de los jueces, o el ciclo de los jueces. ¿Qué? A decaer. La 1, a las 2, a las 3, como que, uy, ¿qué pasó? Cuando estaban abajo, o sea, a las 6, estaban en la inmunda. Y ahí es donde el pueblo que decía, Señor, sálvenos, Señor, ayúdanos. Y volvía a Dios y los empezaba a levantar. A las 9 nacía otro juez y a las 12, libertad. Pero se les olvidaba al pueblo y otra vez volvía ese ciclo. Por eso era un reloj, el reloj de los jueces. Era así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y entonces, por eso vemos que esta ley del talión simplemente se convirtió se desenfocó, se convirtió en venganza, en odio, en rencor. Entonces, esta ley se le dio la mala interpretación y se empieza a desencadenar, óigase bien lo que hemos hablado, la venganza personal, se empieza a distorsionar todo. O sea, esta ley se interpreta para desencadenarse en ese momento un tipo de venganza personal que sea formal. O sea, como dicen hoy en día, tranquilos, frente al juez nos vemos. Pero el juez, ¿qué? Juez de hombres. Y un juez de hombres es igual de corrupto a nosotros. Porque por eso la palabra dice, y la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces todos somos iguales. Entonces se nos olvidó que debemos contar es con Él. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces se desencadenó, se distorsionó, y por eso Jesús lo explica muy claramente allí en Mateo, versículo 39 del capítulo 5. Dice, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue en la otra. ¿Sí? Ahí no dice, tranquilo, siga ahí con la ley del talión. No, dice, no, porque eso se distorsionó. Ahora, aquí quiero hacer algo que me pareció tan ilustrativo esta mañana estudiando algo un poco de ello. ¿Por qué Jesús dice aquí, mejor si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue en la otra? Porque antiguamente en el Imperio Romano, óigase bien,
Cuando se abofeteaba a una persona, era una vergüenza. Era una vergüenza. Y la bofetada no era con la palma. No. La bofetada era con esta parte de la mano. Era así. ¡Pah! Entonces, si te abofeteaban, ahí dice, si te abofetean en la mejilla derecha, ¿cuál es mi derecha aquí en este caso? Para los que me ven. Esta es mi derecha. Entonces, ¿con cuál me van a pegar? Con la misma derecha, así. Así me van a pegar. Así no me van a pegar. Así. En el Imperio Romano eso era un escarnio, una vergüenza. Que alguien te cogiera así. ¡Pah! ¿Sabe por qué? Porque esto marca. Esto puede romper. Eso lo estudiaba esta mañana. Me pareció tan relativo para traerlo a este momento. ¿Y por qué Jesús dice, si te pegan en la mejilla derecha, deja que te peguen en la otra? O sea, pa y pa. O sea, te pegan así y luego se la devuelven. Entonces, ¿sabe qué entendía yo? Primero te hacen pasar un rato de vergüenza, pero tranquilo, ya por aquí ya no hay vergüenza. Ya no hay nada. Ya te pegaron. Por algo la misma palabra dice, es mejor sufrir haciendo el bien que no haciendo el mal. Entonces, te hicieron pasar vergüenza por algo que de pronto no era justo. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Pon la otra. O sea, te van a devolver otra vez. Pero no se preocupe, te hicieron pasar vergüenza. Lo próximo ya no es vergüenza. Ya no es. Porque la vergüenza es por acá, no por acá. ¿Por qué Dios dijo, si te pegan? Él no estaba diciendo, ay, vuélvase bobito, vuélvase. No, es algo figurativo. Esto es algo figurativo. Que te pueden hacer pasar vergüenza por un tiempo, pero si tú confías en el Señor, si tú estás firme en su palabra, tú vas a salir adelante, porque tu abogado no es de esta tierra, tu abogado es Jesucristo. ¿No lo dice la palabra? Abogado tenemos para con nuestro Padre. Pero no, estamos buscando cómo imponer la ley de talión. No, es que me la hace, me la paga. Y con estos ojos que se los han de comer los gusanos, lo veré. Te veré sufriendo en los estrados judiciales. Eso se ve hoy en día, especialmente cuando se habla de la cuota alimentaria. Cuando hay padres separados que van ante la justicia y lo voy a hacer pagar. Lo voy a hacer pagar hasta el último centavo. Porque usted no se burla de mí. Así como me la hizo, la pagará. Esa es la ley del talión. Pero Jesús no vino a traer esa ley. Él vino a traer fue la ley del amor. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, si te hacen pasar por escarnio, así, pon la mejilla, la otra, que te van a devolver. Pero esa ya no es para escarnio, es para fortalecerte. Porque un hijo de Dios, como le pasó a Jesús, que lo escarniciaron, lo hicieron pasar por la vergüenza pública. ¿Y a dónde está ahorita? Sentado a la derecha del Dios Padre. A eso nos lleva el Señor. Bien, entonces ahí en el versículo 39 dice, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te peguen en la otra. Pero mira, ¿cómo le puede uno responder a una persona mala? Proverbios 26, vamos a leerlo a partir del versículo 4 y el versículo 5.
¿Cómo se le debe responder a esas personas malas, tercas? Dice, responder a las tonterías del bruto, ¿cómo es? Es parecerse a él. Respóndele como se merece, para que se fije en su insensatez. Hasta ahí esos dos versículos dice uno, bueno, pero ¿cómo le voy a responder? ¿Cómo le voy a responder a esa mala cuando el Señor Jesucristo ahí dijo, no confronte a esa persona mala? No la vaya a confrontar. ¿Por qué? Porque te vuelves un tonto igual que él. Pero entonces vamos a Romanos. Mire lo que el Señor le muestra al apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Capítulo 12 de Romanos, a partir del versículo 16. Dice, ¿qué dice? Vivan en paz y armonía unos con otros. ¿Qué dice? No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente, ¿qué? No de los que la gente ama no. Hágase amigo de aquellos que son despreciables. Hágase amigo de esas personas que la gente ni siquiera da un peso por ellos. Por algo el Señor dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo, ¿cierto? O sea, hágase amigo de ellos. Mire lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 16. Dice, vivan en paz, en armonía. Dice, no se crean mejores ni más sabios que ellos. 17. ¿Qué dice? No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos. ¿Haciendo qué? ¡Wow! Y mire lo que sigue diciendo. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. 19. Queridos amigos, no traten de vengarse de quien les haga algo malo, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está en las Escrituras. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. O sea, mía es la venganza, ¿cierto? Como dice en Reina Valera. 20. En lugar de vengarse, haz esto. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera, le harás sentir ¿qué? Lo que leía Proverbios. Vamos a recordarlo, mire lo que dice Proverbios, especialmente el versículo 5. Dice, respóndele como se merece para que se fije en su insensatez. Y ese versículo 5 lo conectamos con Romanos, donde dice, en lugar de vengarse, haz esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir ¿qué? Vergüenza. O sea, se va a dar de cuenta que él falló. Y el último versículo, 21. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal. Qué bien. Entonces, esto es lo que el Señor quería decirnos cuando literalmente en el versículo 39, vamos a volver allá, de Mateo, dice, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. No. Ahora, pasemos al versículo 40. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu abrigo. 41. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro, con él camina 2. Y el último versículo, al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo prestado, préstaselo. En pocas palabras, ya para ir terminando, mire lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice, no tengan deudas, ¿cierto? Con nadie, excepto la deuda de ¿qué? De amarse unos a otros, porque el que ama a los demás, ¿qué dice? Cumple toda la ley. Pues la ley dice, no cometas adulterio,
no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Eso y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. ¿Cómo dice? Ama a los demás como te amas a ti mismo. Que eso lo vamos a ver el domingo. Eso lo vamos a ver el domingo. Y último versículo. El último versículo dice en el versículo 10, el amor no le causa daño a nadie. Así que el amor satisface. ¿Qué satisface? Toda la ley. ¿Pero cuál ley? La de Dios. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿la ley del talión o la del amor? ¿Cuál quieres? ¿En cuál estás viviendo? Porque si tú estás viviendo en la ley del talión, tú estás buscando justicia para satisfacer sus necesidades. Pero si tú vives en la ley del amor, ¿qué dice la palabra? Todo lo que, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no es vanidoso, no es orgulloso, no es prepotente, no le desea el mal al otro. En pocas palabras, no va a los estrados judiciales a vengarse. Viene a la presencia de Dios para orar y para clamar por esa persona. ¿O no dice la palabra eso? Oren por quienes os maldigan. Bendigan a quienes os ultrajan. ¿O no dice eso? ¿Y por qué Dios nos está permitiendo trabajar esta charla? En especial en estos tiempos aquí en Colombia, donde se está viviendo una ola muy fuerte, políticamente, económicamente, socialmente. Hay mucha división en las familias. Y la palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar. No sin cesar, no, sin cesar. Debemos orar en todo tiempo. Orar por nuestras autoridades. Orar por el que nos hace daño. Orar por aquellas personas que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para que Dios tenga misericordia y que ellos algún día reciban ese amor de Dios y se arrepientan. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Todos tenemos un legado a nuestras espaldas. Lo que llama la sociedad, el que tenga rabo de paja, cuidado, no se acerque a la candela. ¿Y cómo lo dice bíblicamente? No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que tú midas, serás medido. Y ahí es donde vuelvo y recalco la armadura de Dios. La armadura de Dios no es simplemente algo mitológico, algo que simplemente estaba ahí escrito y que Pablo se lo imaginó escribiéndolo allá en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. No, era porque se avecinaban estos tiempos, tiempos difíciles, donde la iglesia no puede ser dividida ni por lo político, ni por lo armamentista, ni por la psicología. No, la iglesia es una sola. Y la iglesia ama a Jesucristo, ama al Señor, ama al Espíritu Santo. Y no es determinada por un pastor, por un color, por cualquier cosa que hoy en día está dividiendo a las mismas familias. Hay familias que están divididas por un color político, por la economía, porque se les creció el copete. Pero Dios dice en su palabra, a esas personas no las enfrenten, no las confronten, oren por ellas. Ah, que te pegó, tranquilo, porque mía es la venganza, yo pagaré. Es lo que hemos leído. Entonces, para finalizar, óigase bien, la ley del talión para un hijo de Dios a este tiempo no aplica. Para un hijo de Dios, para el mundo sí, pero para un hijo de Dios no. Para un hijo de Dios aplica la misericordia, el perdón que se resume en el amor. Eso es un hijo de Dios.
Por algo el Señor dice que por sus frutos. O sea que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar. ¿No lo dice la palabra? Porque hay gente ahorita en estos momentos en los estrados judiciales que van a misa, que van a culto, que son pastores, que son hasta profetas y que están en los estrados judiciales. Y es que me la tiene que pagar. Es que de mí no denigra a nadie. Es que se metió con el Hijo de Dios. Es que, a ver, se metieron con Jesús y Jesús puso abogados. Jesús no hizo nada. Dice que él enmudeció y dijo: mi reino no es de este mundo. Y quiero decirle a usted que nos está viendo por esa transmisión: tu reino no es de esta tierra. Entonces, ¿qué tanto peleas? Si sin nada llegaste a esta tierra y sin nada te vas a ir. Y Dios lo que nos permita tener en esta tierra es para administrarlo, no es de nosotros. El domingo tembló. ¿Cuántas casas se cayeron? ¿Y qué quedó? Nada. Una mano adelante y una mano atrás, con hambre, con necesidad. No juzgo, no estoy juzgando eso, porque eso nos puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras que estemos en esta tierra. No juzgo a las personas que pronto están viviendo ahorita un momento de necesidad. Al contrario, hay que orar para que Dios les dé la fortaleza. Dios abra puertas, toque corazones para que estas personas puedan construir nuevamente su techo. Pero es un ejemplo de vida. ¿En qué sentido? Que no tenemos nada. Ni siquiera somos dueños de nuestra vida, porque en cualquier momento el Señor viene y se la lleva. Por eso ahí es donde tenemos que decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, yo tengo que ir al juez de jueces, al rey de reyes, al Señor de señores, al abogado supremo, al que todo lo ve, al que todo lo juzga. Yo no tengo que ir a hombres, porque los hombres mismos me van a engañar. Me engañan. Y termino con esto. La ley del talión traía resentimiento y rencor, venganza, odio, división. Mientras que la ley del amor, que es la que trae Jesucristo, trae justicia de Dios, reconciliación y perdón. ¿Qué prefiere? Hoy en día se juzga por vista y se juzga a la ligera. Muchas veces no creemos de que Dios puede cambiar a un drogadicto y por eso lo juzgamos. Muchas veces creemos que ese que está allí tomando perdidamente con mujeres, o mujeres que están haciendo ahorita en estos momentos cosas con sus cuerpos, pensamos que Dios no puede transformar. Y por eso señalamos. ¿Acaso quiénes somos nosotros? Hasta el más violador puede ser transformado. Que tiene que pagar sus delitos acá ante la sociedad. Tiene que quizás enfrentar su realidad. Pero si Dios ya lo perdonó, tendrá que quizás vivir acá una realidad en esta tierra, o en una cárcel, o en un hospital. Pero si ha reconocido delante de Dios, Dios ya lo perdonó. Lo mismo pasa con nosotros. La iglesia ya no está para señalar a nadie. Somos hijos de Dios, y como hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No para juzgar, ni para señalar, sino que aún nos tengan que juzgar, nos tengan que señalar, nos tengan que aún inclusive apedrear. Quizás no con una piedra como antiguamente lo hacía
la gente apedreaban o seguían a los del camino, no, pero sí nos apedrean ¿con qué? Con esas palabras, con esas blasfemias, con esas mentiras, con esos engaños. Pero si usted es hijo de Dios, dice la palabra, que aunque andes por valle de sombra y de muerte, tú no vas a estar solo. Él está contigo. En el momento más difícil que Sadrach, Mesach y Abednego estaban frente a la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, él era el juez supremo en ese momento, era la autoridad máxima. Y él dijo que el que no obedeciera a su palabra, o sea, cuando tocaran las trompetas y que se doblegaran ante la estatua que había erigido Nabucodonosor, tenían que ser echados al horno. Pero ¿qué dicen estos tres hombres? Dice: sepa, oh rey, que aunque Dios no nos venga a rescatar, no nos vamos a doblegar ante una estatua. O sea, no vamos a adorar a otro Dios que no es el Dios de los ejércitos. Y sabemos la historia, que esto terminó. Estos tres hombres terminaron metidos en el horno. El hombre había tomado justicia por su propia cuenta. Pero ¿quién los libró del fuego? El Señor Jesús. Porque ahí dice, el rey Nabucodonosor dijo: ¿no fueron 3 los que echamos en el horno? ¿Y por qué yo veo 4? Yeshua Mashiach, el Rey de Reyes, está con nosotros. Aunque yo esté ahorita solo, quizás mi hermana se vaya solita para su casita, pero no está sola. Legión de ángeles está alrededor de ella. Y todos los que nos ven por la red. Yo aquí siempre, para mí quizás esto puede estar desocupado ante los ojos físicos, pero hay ángeles escuchando mi mensaje también. Porque esto no se trata de cantidad, esto se trata de fe, porque no es por vista. Y somos hijos de Dios. Y aunque nos vengan a las tribulaciones, las angustias, las necesidades, su palabra se cumple en nosotros, porque somos hijos de Dios. Somos herederos del nuevo pacto cuando obedecemos su palabra. Y este es el nuevo pacto: que escribiré mis leyes. ¿En dónde? En sus mentes, en sus corazones. Por eso la importancia de la meditación de la palabra. Por eso la importancia de que usted se sepa un salmo, para que cuando venga ese momento de angustia, diga: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. O si no, sencillamente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío. O sencillamente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero si usted no está en pacto con el Señor, o sea, no está en el nuevo pacto, o sea, no ha circuncidado tu mente, porque ya no es el prepucio físico de un hombre, sino es la mente del ser humano, hombre o mujer. Aquí circuncidamos nuestra mente con la palabra. Esa es la justicia que Dios quiere. Eso es colocarme la coraza de justicia, o sea, el perdón de Dios. Y por allá dice Efesios que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
Es su palabra, no es más. ¿Es que acaso la palabra de Dios vale menos que la palabra de un juez? ¿Que la palabra de un abogado aquí en la tierra? No, la palabra de Dios está por encima hasta del presidente de la República, porque es la palabra poderosa. Eso es lo que necesita la iglesia. No la ley del talión, sino la ley del amor. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque sé que tu palabra no vuelve vacía. Ella cumple el propósito para el cual es enviada. Y sé que tú has dicho y has decretado en tu misma palabra que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y hoy condenamos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, pero no para condenar a los hombres, sino para condenar esas palabras que muchas veces vienen con agravios, que muchas veces vienen con groserías, con maldiciones, maledicencias, dice la palabra. Pero nosotros hoy levantamos el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, para derribar todo dardo que el enemigo quiere incrustar en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso doy gracias, Padre, doy gracias, Hijo, porque la buena obra que tú has comenzado, tú eres fiel y justo para terminarla. Amén. Bien, familia, el Señor nos continúe fortaleciendo. Esta era una palabra corta pero sustanciosa, como dicen por ahí, como asepsia, o sea, al grano. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que oye, camino de vida plena, al Señor. El Señor tu Dios, uno es. Ama al Señor tu Dios con toda ¿qué? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarlo es obedecer su palabra. Feliz y bendecida noche, y que el Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video. Suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.